días a todos. Sí. ¿Cómo están? Los invito a separar el Salmo 38. ¿Cuántos participamos normalmente, Jorge? Alrededor de 30, padre. Bueno. Entonces, si gustan, vamos comenzando. Mari, ¿gusta leer el Salmo 38? Por favor, nomás ahí póngale el micrófono a su... Listo. Listo. Salmo 38. Súplica en la desgracia. Yahvé, no me castigues enfadado, no me corrijas enojado. En mí llevo clavadas tus saetas, tu mano has descargado sobre mí. Nada intacto hay en mi carne por tu enfado, nada sano en mi cuerpo por mi pecado. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, como peso harto grave para mí. Mis llagas son hedor y putridez, todo por mi insensatez. Encorvado, totalmente abatido, todo el día camino sombrío. Tengo la espalda túmida de fiebre, no hay nada sano en mi carne. Entumecido, totalmente molido, me hace gemir la convulsión del corazón. Señor, tú eres testigo de mis ansias, no se te ocultan mis gemidos. Mi corazón se agita, las fuerzas me flaquean y hasta me falta la luz de mis ojos. Compañeros y amigos huyen de mi llaga, mis allegados se quedan a distancia. Los que persiguen mi vida tienden lazos, los que traman mi mal hablan de ruina, urdiendo falsedades todo el día. Pero yo me hago el sordo y nada oigo, como un mudo que no abre la boca. Soy como un hombre que no oye ni tiene réplica en sus labios. Que en ti, Yahvé, yo espero. Tú responderás, Señor, Dios mío. Me dije, no sea que se rían de mí, que me dominen cuando mi pie resbale. Y ahora estoy a punto de caer, tengo siempre presente mi pena. Sí, confieso mi culpa, me apena mi pecado. Aumentan mis enemigos sin razón, muchos son los que me odian sin motivo. Los que mal por bien me devuelven y me acusan cuando busco el bien. No me abandones, Yahvé, no te me alejes, Dios mío. Date prisa en socorrerme, oh Señor, mi salvación. Bueno, pues yo creo que a veces algunos salmos tienen el genio de recoger el dolor y el sufrimiento de una persona, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, bastaría quedarnos con el versito 6. Mis llagas son hedor y putridez, ¿verdad? Y pues aquí ya se nos insinúa una lectura, pues que todavía está muy vigente, que es todo esto que es la ley, la visión de la retribución, ¿no? Porque el mismo sujeto dice, todo por mi insensatez, ¿no? Es decir, por mi responsabilidad, mi culpa, ¿no? Aquel hombre está encorvado, totalmente abatido, todo el día camino sombrío, con la espalda túmida de fiebre, no hay nada sano en mi carne, ¿no? Es interesante, es interesante pensar en esta ley de la retribución tan socorrida, tan citada en la Biblia. Todavía en los tiempos de Jesús, todavía hoy, ¿verdad? A veces hoy de una manera más sutil, pero eh, en donde a veces los males los sentimos como consecuencia de algo, especialmente nuestras culpas, nuestro pecado, nuestras fallas. Algunas veces así puede suceder, pero no necesariamente, ¿no?
Se considera que el libro de Job, que hemos de leer con mucha atención, y el Eclesiastés son dos textos clásicos que ponen en crisis y en cuestión esta ley de la retribución. Recuerden ustedes ese personaje inolvidable, Job, que se defiende y que incluso quiere encarar a Dios porque él se siente pues que no ha hecho nada que justifique su situación, sus penas, ¿verdad? Hasta su misma mujer lo invita a maldecir a Dios, ¿verdad? Y el libro del Eclesiastés, que me parece un texto realmente muy valioso, aunque muy no fácil para la lectura y para la reflexión, también pone en cuestión esta ley de la retribución, ¿verdad? Porque finalmente de una manera muy descarnada, muy cruda, nos presenta el triunfo y el bienestar del malvado, a quien parece nada preocuparle, ¿verdad? Esta fue la primera, pues, reacción al leer este salmo, pero a lo mejor antes de continuar, pues podamos también entre todos ayudarnos a reaccionar ante este salmo que finalmente no nos deja con este sabor duro, difícil, porque como tantos salmos, pues en la segunda parte, a pesar de sentirse responsable, el sujeto que ora, de todas maneras pone toda su confianza en Dios, ¿verdad? En ti, Yahvé, yo espero, dice el verso 16, tú responderás, ¿verdad? Tú responderás. Entonces, tal vez sí, para no anticiparme o simplemente partir de lo que ustedes leyeron, escucharon, reaccionaron. ¿Qué les parece el Salmo? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué subrayado han hecho en este texto? Padre, buenos días. Sí, sí, Norma. Sí, pues a mí lo que me llamó la atención fue que aquí el orante está confesando plenamente su pecado. Está diciendo que todo lo que le pasa es por culpa de él, que él por su insensatez, como lo dijo usted aquí, está clasificado dentro de los 7 salmos penitenciales, el tercero, este es el tercero de los 7 salmos penitenciales, y hay una confesión pues explícita, está diciendo claramente que fue por culpa de él todo lo que le está pasando, y por lo que dice ahí, parece ser que es lepra, la enfermedad que él padece, parece ser que es la lepra lo que la enfermedad de la que él está padeciendo por él mismo que se culpa. También me llamó la atención que parece ser que es un salmo alfabético por los 23 versos que están ahí, y y parece ser también, bueno, no parece ser, usted ya lo comentó, que tiene que ver en algunos versículos con el libro de Job, y en el versículo 12, nos recuerda una parte del Evangelio donde dice que mis familiares se quedan a distancia, de mí se alejan. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, Padre. Gracias, Norma, muy amable. Gracias. ¿Alguien más? Efectivamente, este Salmo 38 es el tercero de 7 salmos penitenciales, que son el 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. La mayoría de los versículos son una oración en enfermedad, desgracia, súplica, casi sin respuesta. En un ambiente sombrío del doliente que siente la ira de Dios, debido a que el hombre descubre que su miseria más grande es ser pecador.
Estos siguientes versículos son de súplica y esperanza. El versículo 2, el 16, 22 y 23. El versículo 2 dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues si estás indignado. Casualmente, este versículo 2 del Salmo 38 es exactamente el mismo del Salmo 6:2, que dice lo mismo, con algunas palabras de diferencia. Por ejemplo, dice: Señor, el Salmo versículo 2 del Salmo 38 dice: no, Señor, no me reprendas en tu ira, en tu enojo, perdón. El Salmo 6:2 dice: en tu ira. Y el Salmo 38 dice: no me castigues si estás indignado. El Salmo 6 dice: si estás enojado. Es básicamente lo mismo, se repite. El versículo 16 dice: espero, Señor, respondas, regresando a que son versículos de súplica y esperanza. El versículo 22, Señor, no me abandones, no te alejes. Finalmente el versículo 23 dice: ven pronto a socorrerme. Esos 4 versículos son de súplica y esperanza, mientras que los otros, pues, son de totalmente abandono. En el Salmo 32, relacionando el Salmo 32, dice que nuestra salud depende de nuestra relación con Dios. Cuando pidamos a Dios por la curación de un enfermo, no separemos la salud del cuerpo de la del alma. El Salmo 51 sigue hablando del pecado. El Salmo 102 sigue siendo una oración de un afligido. El Salmo 130, que todos estos son penitenciales. Es penitencial, pero más que todo es de confianza en Dios. Y finalmente el 143 es de súplica. Y quisiera agregar unos comentarios que saqué del internet del Salmo 38, que dice, refiere al versículo 2, dice: pues tus flechas en mí se han clavado, que lo dice la Biblia latina, mientras que la Biblia de Jerusalén se refiere a saetas. Significa que las saetas recibidas por el pecado no las siente nadie, sino aquel al que son lanzadas al fondo de su corazón, asustando la conciencia. La carne está débil y enferma por el sufrimiento y no puede soportar la mano y los actos de castigo de Dios. La ira de Dios me asusta, tanto que tiemblan mis piernas y mi carne hasta el tuétano. Esto me recordó a Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la espada alguna de 2 filos. Penetra hasta las fronteras, y esta palabra de fronteras a mí pues se me hace muy profunda y un poco temerosa, porque dice que penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. De ellos se origina interiormente intranquilidad y susto de la conciencia y de todas las fuerzas del alma, lo que vuelve muy enfermo al cuerpo. Entonces, las saetas hacen que los pecados sean tan innumerables, grandes y fuertes, que el hombre no es capaz de librarse de ellos y de remediarlos, sino que sucumbe. Como carga pesada se han hecho demasiado graves para mí, más pesado de lo que puedo soportar. Señor Dios, nuestras iniquidades prevalecen contra nosotros. ¿Querrás perdonar nuestra injusticia? Y de esta manera viene la gracia y pisotea la iniquidad y levanta nuestra cabeza encima de ella, de manera que la dominemos nosotros a ella y no ella a nosotros. Así como las heridas y úlceras supuran, así también las imperfecciones de la naturaleza humana se echan a perder, curándose solo con el ungüento de la gracia y la palabra de Dios. El Salmo 112 dice que con los humildes está la sabiduría, porque el conocimiento no permite que el hombre se deje perder de este modo. Empero las saetas de Dios revelan esta locura del pecador, de modo que el hombre se da cuenta cuán ciego ha sido en el conocimiento de sí mismo. Como un hombre que sufre y se siente mal, tiene exteriormente un comportamiento mísero, baja la cabeza y no tiene ganas de levantarla, de mirar, escuchar o hablar, sino que dirige también sus ojos hacia el suelo. Estas son verdaderas señales de arrepentimiento, como el publicano que no se atrevió a levantar los ojos y se inclinó hacia la tierra, más con el corazón que con el cuerpo. Como se ha dicho, el cuerpo no puede soportar tal angustia de la conciencia, los huesos tampoco, por semejante terror.
el corazón palpita y tiembla ante la gran ira de Dios. De repente aparecen todos los pecados viejos que ni pensaba en ellos porque habían caducado, puesto que un infortunio raras veces sobreviene solo. Pero tú, Señor, me responderás seguramente y esperaré y no cesaré de aguardar, porque los impíos andan también y opinan que seguirán así, como usted lo mencionó hace rato, Padre, porque creen haberlo logrado, pero están perdidos. Así habla y opina un corazón que tiene que sufrir mucho. Un padecimiento tras otro. Oh Dios, no hay fin de los sufrimientos. Cuando uno termina, empieza el otro. Pero el Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y finalmente, el Salmo 4:4 dice, el Dios de mi justicia me oyó. Es todo, Padre. Gracias. Será bueno de todas formas reflexionar entre nosotros qué pensamos de la ley de la retribución. No olviden ustedes que Jesús da un giro sorprendente, capítulo 9 de San Juan, cuando directamente le preguntan sus discípulos, ¿quién pecó, él o sus padres? Me parece que eso está muy en el corazón del hombre religioso, del hombre creyente o mujer, que los males siempre responden a responsabilidades o culpas. La ley de la retribución, ¿verdad? Con Jesús nos vamos a los cantos del siervo, con Job, Eclesiastés, y ante todo Jesús, pues nos vamos a sorprender no solamente por lo que enseña Jesús, sino por lo que vive. O sea, el sufrimiento del inocente, aquel que no tiene culpa. Como dice el comentario que les he ofrecido al final, es difícil poner en labios de Jesús este salmo. Es difícil porque pues él no es culpable y sin embargo no es difícil adjudicarle algunas de las situaciones que proclama el orante en este salmo, su soledad, el abandono, como ya lo decía hace un momento Norma, ¿verdad? El sufrimiento, ¿verdad? En fin, aquí está en juego pues una mentalidad, una forma, un pensamiento muy típico de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la retribución. La vida nos retribuye de acuerdo con lo que nosotros somos y hacemos. Y es un poco la dinámica en la que crecimos todos. Haz el bien y te irá bien. Sé bueno y la vida te tratará con bondad. Sé justo, la vida te tratará con justicia. Pero por eso se requiere mayor reflexión y conocimiento, porque la vida, en la medida que nos adentramos en ella, no se diga ya como adultos, pues nos damos cuenta que es más compleja, ¿verdad? Y la ecuación no es tan sencilla, ¿verdad? A más A prima, ¿no? 1 más 1, 2. A veces A más A es B. Es totalmente un resultado impensable, ¿no es cierto? Son típicas también o clásicas las experiencias de tanta gente, ¿no? Antes ni siquiera estaba cerca de Dios y me iba bien. Ahora que conozco un poco a Dios o que intento vivir en la fe, pues parece que Dios me está probando, ¿no? Una pareja que no está casada por la iglesia por años, de pronto deciden casarse por el civil, comprometerse por la iglesia y extrañamente empiezan una de dificultades, ¿verdad? Al punto que mucha gente ya mejor ni quiere casarse porque dice, no, padre, si nos casamos nos va a ir peor, ¿verdad? Y algunas parejas incluso se separan, ¿no es cierto? Bueno, he conocido más de un caso, ¿no? Cosas extrañas, ¿no?
gente buena, gente santa, ¿no? Que de pronto es muy probada, ¿no? Precisamente con los rasgos del siervo sufriente, con la experiencia de Job, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, con Jesús descubrimos pues el sentido redentor del sufrimiento, el sentido de la solidaridad, de la comunión con aquel que sufre, ¿verdad? El mismo San Pablo lo dice en su carta a los Colosenses, ¿no? Completo en mí lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Entonces, ¿en qué medida estamos dispuestos a, a entrar en esta óptica? Padre, No, ¿cómo es eso de que completo en mí los sufrimientos de Cristo? sí, San Pablo utiliza esta frase, permítame, en su carta a los Colosenses. Entonces, él considera que él, llamado a configurarse con Cristo, está llamado también a ser partícipe de sus sufrimientos. Y entonces dice, parece presuntuoso, ¿verdad? Pero si algo faltara a los sufrimientos de Cristo para redimir, completo en mí, dice capítulo 1 de la carta a los Colosenses, verso 24. Dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne en favor de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, el sentido redentor del sufrimiento. Una Santa Teresita del Niño Jesús que vive su enfermedad y sus padecimientos en favor de la iglesia, por intercesión de la iglesia. ¿Sí, Norma? ¿Le respondo? Sí, no lo acabo de comprender así del todo. Yo creo que a mí es a la que me ha de faltar algo. También, pues sí, porque sí conozco la frase y siempre me ha brincado esa parte, porque yo digo, pues si nos entregó todos, se murió, lo crucificaron, nos dio todo, ¿qué más le podía haber faltado a Jesucristo? Yo podré sufrir por lo mío, pero Jesucristo yo creo que sufrió todo lo que tenía que haber sufrido. Yo pienso que Dios no nos prueba, igual y estoy equivocada. Yo pienso que es la vida y nuestro caminar en el mundo, nuestros mismos errores, los que a veces con los que tropezamos. Yo creo que Dios no nos prueba, no sé, también igual y estoy un poco equivocada, ¿verdad? No, pero ahí es el sentido de la cruz que Jesús invita a vivir a sus discípulos. Aquel que quiera seguirme, que tome su cruz y venga detrás de mí. Entonces, es unirnos a sus sufrimientos, unirnos a su cruz. Es el sentido teológico del dolor, del sufrimiento, ¿no? Dice otra frase a propósito de esto. Definitivamente, en la vida, la pasión, muerte y resurrección de Jesús son suficientes para la redención. Pero San Pablo recuerda que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y como cuerpo de Jesucristo, la iglesia está invitada a entrar en el mismo camino de su Señor, la pasión, la muerte, la resurrección, ¿verdad? Configurarse con Cristo, su Señor, para colaborar así en la redención del mundo, ¿sí? Entonces, toda la iglesia es invitada a ser partícipe del misterio, no solamente de su redención, sino también de su pasión, muerte, para colaborar en la redención. Dice una frase que a mí siempre me hace mucho pensar en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, ¿no? Bueno, aquí es del verso 7 al 12, pero solamente leo 2 versitos, ¿verdad? Dice, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
Y el verso 12 dice, de modo que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. La muerte actúa en nosotros, pero en ustedes la vida. Se me hace muy interesante esta lectura porque es el sentido pascual de la vida del creyente. Entonces, los sufrimientos pueden ser releídos y vividos en otra perspectiva, que es la perspectiva pascual, ¿verdad? Yo creo que por ahí sería un poquito esta cita de Colosenses 1 y de 2 Corintios 12, ¿no? Mientras en nosotros actúa la muerte, en ustedes la vida, ¿no? Decía, no sé si recuerdan, conocen pues a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Lo mataron mientras celebraba la misa, pero es conocida una entrevista que le hicieron periodistas en México unos meses antes. Él murió en marzo. Vamos a celebrarlo, por cierto, el próximo miércoles, marzo del 80. Y un año antes, mientras se celebraba el encuentro de Puebla, la conferencia de Puebla, aquí en México, le preguntaron, ¿es cierto que usted ha sido amenazado y que lo quieren matar? Y dijo, sí, sí he sido amenazado. Pero entonces dice unas palabras muy, pues muy interesantes, ¿verdad? Porque dice, quiero ya desde ahora decirle a los que me van a matar que pierden su tiempo, porque podrán matar a un obispo, pero la iglesia de Cristo, ¿verdad?, permanecerá siempre. Entonces dice uno, y si mi muerte puede servir de algo, ojalá pueda ser para no recuerdo la palabra que utiliza, pero para bien del Salvador. Entonces, pues ahí está un poquito, ¿verdad? Una lectura diferente de los males, que sí, efectivamente, como decías, pueden ser consecuencia de la responsabilidad, pero no olvidemos también lo que dice San Pablo sobre el misterio de la iniquidad, es decir, el misterio del sufrimiento, ¿no? Que hay en el mundo y que no siempre lo podemos explicar, ¿no? El misterio del sufrimiento del inocente, ¿no? Que está en toda la historia, pues, ¿no? Muy bien, disculpen, me alargué. ¿Algún otro comentario? Sí, padre. Sí, Mari. Aquí en el ruego de tremendo de un penitente que confiesa su pecado, yo veo algo muy esencial, que es el Espíritu de Dios obrando en el corazón del pecador, para que reconozca sus culpas y pecados a través de un cuerpo lastimado y una mente acongojada y al límite. O sea que este pecador está abriendo la puerta para que Dios actúe. Y está buscando el amparo del Padre misericordioso. No todo el mundo lo hace. Hay gente que muere sin reconocerlo. Hay personas que matan, que hacen cosas tremendas y al morir dice yo lo haría y lo seguiría haciendo. Son mentes enfermas, ¿verdad? En este caso, este pecador está al límite y está abriendo la puerta, que es una cosa muy importante, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios actúe en pues desgraciadamente tiene que estar al límite una persona para poder hacer eso. No, por supuesto que hay de todo, ¿verdad? Pero aquí lo importante que yo veo es que está abriendo la puerta y que está sometiéndose a la voluntad y al amparo de un Padre misericordioso. Pues no solamente está abriendo la puerta, Mari, yo diría qué interesante y qué importante en medio de una situación desesperada, límite, tener como un recurso último y un recurso real a Dios, ¿verdad? Porque en medio de este sufrimiento tremendo que
que denotan los primeros versos hasta el 11, pues poder dirigirse a Yahvé como alguien real, como lo hemos dicho en otros momentos. No me abandones, Yahvé, no te alejes, no te me alejes, date prisa en socorrerme, ¿no? Aunque en ese momento se sienta lejano, me parece que es una bendición contar, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé ustedes, pero yo me he encontrado con personas que no conocen a Dios, que no tienen el don de la fe. Entonces me parece que tener el don de la fe, pues es algo, es muy grande, ¿no? Es una tabla de salvación, digamos, ¿no? Al menos para que en última instancia uno pueda acudir a Él. Pues es algo consolador, ¿verdad? Gracias, Mari, gracias. ¿Alguien más? Oiga, padre, yo me fijé que dice que a partir del verso 12, este salmo se aplica a Cristo y los comentaristas antiguos han hecho resaltar algunos aspectos por qué se aplica a Cristo. El silencio de Cristo acusado, el alejamiento de los suyos, la hostilidad de los rivales. Han citado a propósito versos del Evangelio de Mateo 26:56 y Lucas 23:49, donde dice que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y en Lucas 23:49, todos sus conocidos se habían quedado a distancia y también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. A mí me impresiona pues esto que leo, porque nunca me imaginé que se pudiera aplicar a Cristo, porque pues él no tenía pecado alguno y le tocó sufrir por nosotros, ¿verdad? Entonces, también algo que me confunde, si se aplica a Cristo, ¿por qué también dice que este salmo es de David? Por los sufrimientos tanto físicos y espirituales que sufrió David por su pecado, son sus efectos de pecado. Es todo, Padre. Gracias, gracias, sí. Pues ahí con David, no olviden ustedes que la mayoría de los salmos son adjudicados a David, ¿verdad? Bueno, él tiene una experiencia particular, no solamente de su pecado, sino también de persecución por Saúl. Entonces clama a Dios, ¿verdad? Y de Cristo, pues es una buena pregunta, ¿por qué se le adjudica a Cristo? El verso 12, perdón, es tal vez una de las explicaciones, pero una sugerencia que yo hago ahí con unos textos que les puse es también cómo Jesús asume solidariamente la condición del que sufre, ¿no? Como ya lo decíamos en un salmo anterior, creo que la semana antepasada, aquel que no tenía pecado, ¿verdad? Pues es tratado como un pecador. Aquel que no tenía culpa es tratado como un culpable. La solidaridad de Cristo pues es extrema, ¿no? Y sabe Dios cuando somos responsables de nuestros males, nos cuesta sobrellevarlos. Imagínense ustedes cuando de manera pues impensada nos llegan algunos males de esas enfermedades que ustedes han escuchado. No, pues es que eso le da a uno entre 10,000, por ejemplo, ¿no? Esa enfermedad suele darse. Entonces, Jesús quiso, yo creo que desde ahí podemos releer precisamente la relación, perdón, con Cristo, ¿verdad? Y aquí quiero volver, esto pues que ya se decía ahorita, pues tiene relación con lo que hemos comentado. El padre Shekel, a propósito pues de lo que se ha dicho, dice, aunque Cristo no puede confesarse pecador ante Dios y puede desafiar a que lo prueben algún pecado, con todo quiso hacerse solidario de los hombres pecadores y experimentar en su carne y en su alma ese misterio del pecado, los sufrimientos, el abandono,
los ataques y acusaciones. Que la Semana Santa nos permita mirar con serenidad y con mayor hondura el camino de Jesús. No tenía ninguna culpa, fue tratado como culpable, ¿verdad? No tenía ninguna responsabilidad y sin embargo cargó nuestros males, como dice Isaías 53. Es muy bonita y romántica la imagen de Jesús como cordero, pero explicarla teológicamente y racionalmente es sorprendente. Como dice, fue llevado al matadero, no abrió la boca, ¿verdad? Entonces, vean ustedes allí esto digno pues de reflexión. En Cristo alcanza el dolor su fuerza máxima de revelación, manifestando la ira de Dios contra el hombre y el ser pecador del hombre. Pero también alcanza fuerza máxima la confianza con el Padre, en el Padre que lo escuchará. Esto que dice el salmista, ¿verdad? Que en ti, Yahvé, yo espero. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pues no es raro que tengamos la impresión o la pregunta de por qué Dios no interviene, no hace nada. Bueno, Dios interviene de otra manera a como lo pensaríamos nosotros, ¿verdad? Como dice Jesús a Pilato, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, vendrían legiones a defenderme, ¿verdad? Pero mi reino no es de este mundo. Dios interviene ante el sufrimiento de su Hijo, no en el momento de la cruz, sino después de su muerte. La resurrección es la respuesta de Dios, del Padre, a su Hijo, ¿verdad? Con Cristo, victorioso de la muerte, el cristiano puede penetrar en la hondura del dolor, conocer la tragedia de su pecado y acercarse con confianza al Padre. Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo victorioso en la muerte. Entonces, yo creo que para todos realmente no es fácil sobrellevar la enfermedad o el dolor o el sufrimiento. Más bien, ni quisiéramos, ¿verdad? Que se nos pidiera esa experiencia, ¿no? Como algunas personas lo llevan, ¿cómo se puede decir? Admirablemente, ¿no? Admirablemente. Por eso, yo al final del primer comentario anotaba algunas citas que a propósito de esto conviene seguir profundizando. Es el misterio de la encarnación que siempre somos conducidos a contemplar, ¿verdad? Jesús no es un pecador, pero es tratado como tal, ¿no? Y ahí anoto la cita de 2 Corintios 5:21, ¿no? Porque dice que aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Es el texto de San Pablo que leímos el miércoles de ceniza, ¿verdad? Aquel que no cometió pecado se hizo pecado para que nosotros alcancemos la salvación, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Consideren esto, me parece una frase impresionante, ¿verdad? De Pablo. En 1 Corintios 6:20 también dice, ¿verdad? Usted habéis sido bien comprados. Lo habíamos citado aquí, ¿verdad? En 7:23 han sido comprados a un alto precio, ¿verdad? Y Gálatas, la cita de Gálatas 3:13 es también una cita desconcertante, ¿verdad? Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros.
Bueno, pues en realidad aquí es para admirar, para guardar silencio, ¿verdad? Este salmo no lo podemos adjudicar así de manera automática a Jesús, porque inmediatamente decimos, pues no fue pecador. Pues sí, pero se hizo pecador él. Quiso tomar el lugar, el espacio del responsable, del culpable, ¿verdad? Quiso abrazar de tal manera nuestra condición eh, que pareciera eh, que siendo culpable dice las mismas, no me corrijas, enojado Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es cierto que lo dice Jesús en la cruz, ¿verdad? O sea, pareciera que el sufrimiento de la cruz encierra, abraza el sufrimiento de toda la humanidad, ¿no? El sufrimiento injusto, ¿verdad? De toda la humanidad. Y en eso pues no queda otra cosa que admirar, amar y dejarnos tocar por este misterio de Dios que basta lo profundo de la condición humana como es el sufrimiento y el dolor y la muerte, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si gustan, hacemos un pequeño paréntesis, un receso, y volvemos en unos 10 minutos. ¿Les parece? Muy bien. Hacemos pues un receso, recreo, nos vemos en unos minutitos. Bueno, vamos si quieren a continuar. Miren, vamos ahora a tratar pues ahí está ese salmo que personalmente la enseñanza que me deja, probablemente el Salmo 38 no es de manera inmediata, aparentemente, ¿verdad?, aplicable a Jesús. He citado muy poco, salvo el verso 12, como ya lo decía una de ustedes. Sin embargo, al meditar, al leer, al releer el Salmo y al meditarlo, pues nos damos cuenta de esos valores entrañables de Jesús, ¿verdad? Y que como dice San Pablo, pues quiso él de todas maneras, sin ser culpable, tomar la condición del culpable, la condición del pecador, ¿verdad? Como dice el buen ladrón, ¿verdad? Cuando critica al otro ladrón y le dice, pues tú y yo estamos aquí por una causa, pero ningún mal ha cometido, ¿verdad? Ahí está, yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar, ¿no? Yo quiero invitarlos ya desde ahora para que se animen a leer el relato de la pasión en San Marcos, que es el evangelio que leemos en este año. Si es posible, leer los relatos de la pasión, ¿verdad? Es decir, para que ustedes puedan captar, ustedes ya están en una condición y creo que sería una buena tarea no solamente leer el relato de la pasión en Marcos, sino los relatos de la pasión. Incluso si pudieran comparar, ver las cosas originales de cada uno de los evangelistas, ¿verdad? Especialmente porque yo creo que en los relatos de la pasión es donde encontramos varias referencias a los salmos, ¿verdad? Y a los profetas, ¿verdad? A los salmos y a los profetas. Ojalá que esta pueda ser una tarea importante, ¿verdad? Entonces ahora los invito ahora a continuar con la lectura que va a terminar con la primera parte de nuestro texto, los Salmos y Jesús, ¿verdad? La segunda parte que yo quisiera iniciar el próximo sábado
es Jesús y los salmos, ¿verdad? Jesús y los salmos. Y que nos ha ayudado pues a descubrir, bueno, para mí está siendo bastante aleccionador y una tarea muy buena de aprendizaje. Todo este proceso de reflexión de la primera comunidad sobre el misterio de Jesús, ¿verdad? La segunda parte es Jesús y los salmos, y entonces cómo en la vida, en la palabra, en la oración de Jesús, aparecen los salmos, en su predicación y en su oración. Fíjense ustedes, hay 75 referencias referencias al Antiguo Testamento, perdón, de parte de Jesús, se le atribuyen a Jesús. De esas 75 referencias, 21 pasajes es una alusión a un salmo, 21 pasajes. Entonces, pues es interesante, ¿verdad? Cómo de todas maneras aquí es un trabajo del evangelista que pone en labios de Jesús un salmo, ¿no? Y bueno, pues a esta altura espero que no nos sorprenda, ¿verdad?, en todo esto que puede ser el proceso de formación de los evangelios, el evangelista que pone en boca de Jesús, no sabemos siempre ni es fácil si realmente Jesús lo dijo o es más bien la intención del autor para ofrecernos una enseñanza sobre Jesús. No se olviden que cada evangelista nos ofrece un retrato único de Jesús con acentos, ¿verdad? Como ya lo decíamos allá en el arranque de nuestra clase, ¿verdad? Entonces, volviendo pues a la última parte de esta primera parte del texto, ¿verdad?, sobre el sentido salvífico de la muerte de Jesús. Es interesante aquí cómo los evangelistas identifican un salmo, retraen pues la afirmación de un salmo porque refleja, como en este caso, el Salmo 38 o la semana antepasada el Salmo 69, reflejan el sufrimiento de Jesús. No siempre necesariamente y de manera inmediata con un sentido redentor, salvador. Entonces, esto también yo los invito a pensar cómo pues fue un proceso lento, fue un proceso progresivo. Si Jesús mismo confiesa que no lo sabe todo, pues tampoco los evangelistas, tampoco la comunidad cristiana, sino poco a poco fueron descubriendo sentidos nuevos. Pero una cosa muy bonita que nos acerca a ellos y que conviene seguir explotando y trabajando, es que la fuente en la cual los primeros cristianos encuentran explicación y sentido al escándalo de la cruz o de la pasión o a la vida de Jesús, es en las Escrituras. Es en las Escrituras. Los salmos, los profetas, la ley, ¿verdad? Entonces eso nos debe de animar a nosotros a seguir leyendo con atención. No pretender entenderlo inmediatamente todo, ¿verdad? No es precisamente el caso, o sea, se supone se requiere mucho, ¿no? Pero pues con qué paciencia, con qué dedicación, con qué constancia, ¿verdad? Perseverancia, los primeros cristianos buscaron el sentido en las Escrituras, ¿no? Entonces, para que no nos cansemos y nos sintamos pues muy unidos precisamente a ellos, ¿verdad? Bien, vuelvo pues al apunte y leo, quiero iniciar ahí
en un punto donde dice lo que era desde el principio, los salmos y la existencia prepascual de Jesús. Estoy en el número 4. Bueno, pues basta que yo les pregunte a ustedes, ¿recuerdan ustedes lo que dice el prólogo de San Juan? El prólogo de San Juan nos habla de la preexistencia de Jesús, ¿verdad? Tal vez en una reflexión también que hace San Pablo en su carta a los Efesios, nos presenta a un Cristo que está con el Padre desde antes de ser uno de los nuestros, de nuestra raza. ¿Cómo se llega a esto? Porque yo creo que lógicamente los evangelistas pues primero reflexionan sobre la carne de Cristo, el Cristo histórico, aquel que estuvo entre nosotros. Pero piensen ustedes, algo que a mí se me hace, debe de ser fascinante si pudiéramos acceder a eso e irlo comprendiendo poco a poco, cómo progresivamente, poco a poco, disculpen la redundancia, ellos fueron yéndose hacia atrás, ¿no? Es decir, habíamos dicho, recuerden ustedes, ¿cuál es el acontecimiento fundante de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Los relatos de la pasión, muerte y resurrección. Es el núcleo central. Esa afirmación que hace un gran biblista, en donde dice que los evangelios son el relato de la pasión y muerte de Jesucristo, ¿verdad? Precedidos de un gran prólogo. Pero donde están los relatos bueno, es muy probable que los relatos de la infancia, el nacimiento, sean no solamente posteriores, sino tal vez los últimos en el Evangelio. Es muy probable que el relato prólogo de San Juan, en la cronología de la formación del Evangelio, lo tengamos al final, en un momento posterior. Entonces, que no imaginemos la escritura del Evangelio como si se hubiera escrito, por decirlo de una manera simplista, de la noche a la mañana o en una semana. No se olviden incluso que el primer fenómeno, el primer hecho, digamos, del Evangelio es el Evangelio oral, la tradición oral, ¿verdad? Si Jesucristo muere en el 33 y el primer Evangelio, Marcos, es de los 60, imagínense ustedes ese proceso de 30 años, 30 y tantos años, primero en la tradición oral. Después, cuando los apóstoles empiezan a morir, entonces se toma la decisión de que se fije por escrito el texto. Pero si en ello pudiéramos incluso acceder, bueno, ¿y cuáles habrán sido los relatos primeros? Definitivamente, la experiencia de la pasión, ¿verdad?, tiene ahí un lugar importante, el querigma, ¿no? Cristo murió y resucitó, ¿no? Y así progresivamente hasta incluso llegar a una reflexión que nos habla de la preexistencia, el verbo, el eterno, ¿verdad? Bueno, esto se lo dejo a su reflexión, pero claro que puede ser parte de una reflexión diferente como es los evangelios o, como hemos insistido, la cristología. Por eso dice allí, ¿verdad? Cuando nos asomamos al proceso que la primera comunidad o los escritores sagrados vivieron, nos damos cuenta que en la fe en Cristo, según el Espíritu, se comprendió plenamente quién era Cristo según la carne, ¿verdad? Poco a poco, pero es el Espíritu que fue abriendo el entendimiento y que fue llevando a cosas que tal vez
no se sospechaban, como era hablar del Cristo preexistente, ¿no? Imagínense ustedes esa frase tan bella de San Pablo a los Efesios, de que Dios nos ha pensado en Cristo desde antes de la creación. O lo que dice San Juan, que el Logos estaba con Dios, el Logos era Dios. Pero ¿cómo el Logos? Si ellos lo habían visto. O lo que dice bellamente la primera carta de San Juan, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos han tocado, el verbo de vida. Bueno, pues vean ustedes, ahí hay mucho que reflexionar porque estamos aquí tratando también de comprender no solamente cómo se cita a Jesús en los Salmos, se hace referencia a él, sino, pues ya ven ustedes cómo toca el tema del proceso de la formación de los escritos sagrados, ¿verdad? En realidad, esto fue todo un proceso en el cual se fue llegando a comprender que aquel hombre del que ahora se creía que era Señor y Cristo por su resurrección y cuya filiación divina se afirmaba, era el Verbo de Dios a través de toda su carrera terrena, aunque de forma velada, que es una cosa que debemos también admirar, porque lean y relean los evangelios y Jesús aparece como un hombre sencillo, nada ostentoso. Pues que no es este el hijo del carpintero. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Se preguntan algunos, ¿verdad? Entonces, de una forma velada, la luz de la resurrección se proyectó hacia atrás, permitió echar una mirada retrospectiva sobre la existencia prepascual de Jesús y captar su significación más profunda. Hacia atrás, ¿no? Caminando hacia atrás y tratando de comprender. Finalmente, se remontaron hasta su preexistencia, hasta lo que era Cristo antes de su encarnación, a su condición y a sus funciones en la creación del mundo, que es esto que yo estaba anticipando, ¿no? Pero el punto de partida es el Cristo histórico, ¿no? El Hijo de María y de José, de lo cual aquellos judíos de su tiempo dicen, pues que este no es el hijo de José, no es el hijo del carpintero, el Cristo histórico. Piensen en este proceso porque aquí hay un tesoro de nuestra fe. O sea, un hombre como nosotros, la comunidad primera va reflexionando, es el Hijo de Dios, es el Eterno, ¿verdad? Es el Eterno, ¿no? Finalmente se remontaron hasta su preexistencia, hasta lo que era Cristo antes de su encarnación, a su condición y a sus funciones en la creación del mundo. De las afirmaciones escatológicas relativas al final, ¿verdad? Se pasó progresivamente a las afirmaciones protológicas. Bueno, aquí hay un término dominguero, ¿eh? De las afirmaciones escatológicas del final de los tiempos, ¿sí? Lo que encontramos en los Hechos, ¿no? Ha sido constituido Señor, ¿verdad? Está sentado a la diestra del Padre, Él va a juzgar, etcétera. De las afirmaciones escatológicas se pasa a las afirmaciones protológicas, ¿no? El protomártir, ¿qué es el protomártir? Pues San Felipe de Jesús es el protomártir de México, ¿no? Es decir, aquello que está en el origen, en el principio, ¿no? Relativas al comienzo, ¿no? Que es decir, la preexistencia, la mediación creadora, la encarnación. A mí me llamó la atención a propósito de esto, estaba meditando esta mañana el Salmo 139. Y el Salmo 139 que ustedes seguramente conocen bien,
dice en el verso, mi aliento conocías cabalmente, Señor. Mis huesos no se te ocultaban cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos, en tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Mis huesos no se te ocultaban, mi embrión veían tus ojos. Bueno, aquí estamos ya nosotros de 30, 40, 60 años o más, y pues es interesante imaginar de dónde venimos, cómo fuimos formados, pero tal vez más interesante que Dios, pues todo eso lo ha contemplado, ¿no? Esto sucede con el Cristo, ¿no? O sea, la primera comunidad se va hacia atrás, ¿no? Quiere comprender más y es cuando empieza a descubrir precisamente pues la riqueza de este misterio, porque Cristo no solamente es el Hijo de María y de José, es el Hijo de Dios, es el Hijo de las promesas. En Él se cumple, como decíamos ayer en la fiesta de San José, las promesas hechas a David, ¿verdad? Eh, y, y no solamente eso, Cristo es el Hijo de Dios que estaba con Dios desde antes de la creación. Es el Eterno, es el Logos, etcétera, etcétera. Y así va aumentando la reflexión en torno al verbo, ¿no? Esto es todo un esfuerzo. Por eso a la teología se le llama la inteligencia de la fe. Por eso es muy triste cuando el cristiano tradicional se queda solamente con la catequesis infantil, ¿no es cierto? Aquí tenemos un tesoro que hemos de explotar. Y por eso los padres de la iglesia nos ayudan, por eso los escritos evangélicos, por eso la tradición de la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a entrar en estos misterios, pues vean ustedes tantas otras personas que se nos han anticipado, no solamente buscando comprender, sino escribiendo sobre lo que encuentran, ¿verdad? En este esfuerzo de hacer una lectura retrospectiva de la vida prepascual de Jesús, desempeñó un papel decisivo, importante, el recurso a las Escrituras. Es algo vital, algo decisivo. Por eso yo los invito para que, ojalá, ¿verdad?, en el buen sentido, nos obsesionemos con la Escritura, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿y qué dice la Escritura sobre esto? Bueno, ¿y cómo me puede iluminar la Escritura? ¿Verdad? El Papa Benedicto XVI recomienda a los sacerdotes hacer un ejercicio de lección divina todos los días. Todos los días. ¿Verdad? Dei Verbum recomienda a los laicos también encontrar en la palabra, ¿verdad?, luz y vida, ¿no? A Dios oramos cuando le hablamos. A Dios hablamos cuando oramos, perdón. A Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, ¿no? Entonces, es un esfuerzo constante, permanente, ¿no? Entonces, pueden considerarse tres series distintas de testimonios. Aquellos textos en los que la referencia al Salmo se presenta explícitamente como una interpretación de los hechos referidos. Lo decíamos con el Salmo 69. Parece que este Salmo pues pudiera muy bien pronunciarlo Jesús, etc. El Salmo 22. Segundo, aquellos en los que el recuerdo del Salmo forma parte de la misma trama del relato o de la narración. Lo decíamos hace 15 días, la manera como Mateo y Lucas narran, ¿verdad? Sin decir, así decía la Escritura, sino lo introducen en el relato. Tercero, aquellos en los que la cita de un salmo figura en otros escritos distintos de los evangelios y entra al servicio de una interpretación teológica de conjunto.
Por eso, entonces, pasamos a algunos ejemplos. No vamos a terminar, pero con este texto, de todas maneras, seguramente ya lo leyeron, quiero que terminemos esta primera parte. El episodio del templo, ¿no? Según San Juan, lo leímos precisamente el tercer domingo de Cuaresma, ¿no? Y dice en el capítulo 2, (17), ¿no? Dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús, ¿no? Aquí se hace referencia al Salmo 69, es el que meditamos hace 15 días, ¿no? Y ilustra muy bien lo que dice un teólogo, Schnackenburg, ¿verdad? Dice, para los datos concretos de la historia de Jesús, se encontraron muchos pasajes ante los que se podía afirmar, aquí se ha cumplido la escritura. Pero es lo misterioso, ¿verdad? O sea, leyendo un salmo, leyendo un texto profético, dijeron, aquí explica tal lo que vivió Jesús, ¿verdad? Está en primer lugar el acontecimiento, relatado también por los sinópticos. Jesús echa a los vendedores del templo. Esto lo vemos, aunque vean la diferencia. Juan nos presenta que Jesús arranca su misión en el templo con este gesto en Jerusalén. Y Jesús va a Jerusalén 3 veces. Los sinópticos nos presentan que Jesús va a Jerusalén una sola vez y es la que decide su muerte. Tal vez a los sinópticos les interesa confirmar aquello que dicen los profetas. Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a sus profetas, ¿no? Luego está la interpretación de la escritura, recurriendo al Salmo 69. Los discípulos, después de la resurrección, probablemente, como se indica en el verso 22, descubren el sentido de aquel acontecimiento. ¿Verdad? Tal vez a nosotros nos ha pasado en la vida, no necesariamente con la escritura, pero sí cuando pasado el tiempo caemos en el sentido de un acontecimiento, de una experiencia. Aquí una cosa decisiva son las escrituras, ¿no? Que permiten entender. Como hemos visto, este Salmo 69 se cita con frecuencia en los relatos de la Pasión, especialmente en Juan. Pero Juan transforma el texto. El original dice lo siguiente. Recordarán ustedes, lo leímos. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Juan modifica el tiempo del verbo, ¿verdad? Es interesante, en esto se mueven con mucha libertad, ¿verdad? Y entonces lo pone en futuro, ¿verdad? Del pasado, que decía, ha devorado, me devorará, ¿no? De esta forma, la acción de Jesús se pone en relación con su muerte venidera. El celo por la casa de Dios es lo que devorará a Jesús, es decir, lo que ocasionará su muerte. Lo curioso es que inmediatamente después de esta interpretación de la purificación del templo en relación con la muerte de Jesús, viene su frase sobre la reconstrucción. Él hablaba, ¿verdad?, del templo de su cuerpo. Y aquí, pues, es una frase digna también de reflexión.
porque entonces se va a modificar toda la concepción de lo sagrado, del templo, ¿verdad? A partir de Jesús, el templo, la persona, se constituye en templo de lo sagrado, en casa, en mansión, en morada. Templo del Espíritu, dirá San Pablo. Y pues lo que denuncia Jeremías en capítulo 7 ya es un anticipo, porque a veces le damos más importancia a las piedras, a las construcciones, que a lo que es un templo como la persona, ¿verdad? Bien, paso aquí. Aquí hay una referencia en Mateo a un salmo que es el Salmo 78 y que Mateo aduce pues para cuando Jesús habla en las parábolas, ¿no? Voy a abrir la boca en parábolas, ¿no? Salmo 78, verso 2, ¿no? Y entonces con esto, Mateo, que seguramente algunos piensan es un fariseo muy bien formado, vuelve constantemente al Antiguo Testamento y dice, así se cumple la Escritura. Esto sucedió para que se cumpla, o como dice el profeta, ¿no? Por eso en el capítulo 13 de San Mateo hay un texto que me parece a veces enigmático, porque dice que el verdadero escriba, el cristiano, va al baúl, ¿verdad? Y saca de ese baúl de lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Lo antiguo, la ley, el Antiguo Testamento, y lo nuevo, el acontecimiento Jesucristo, ¿verdad? Por eso, una tercera cosa puede ser los relatos del bautismo y de la transfiguración, ¿verdad? Estos dos relatos refieren una manifestación divina, una voz venida del cielo que proclama, este es mi hijo. Aunque también Marcos lo pone en segunda persona del singular, tú eres mi hijo. La fórmula evoca el Salmo 2, verso 7, lo vimos allá muy al principio, de la que vimos que ha sido abundantemente utilizada por la iglesia primitiva en relación con la resurrección de Jesús, ¿verdad? Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Con esto se afirma un hecho capital. Jesús era ya desde el principio lo que reveló sobre él la resurrección, ya desde el principio, ¿verdad? El acontecimiento pascual, en todo caso, confirma lo que se había dado en la persona de Jesús, ¿verdad? Jesús pues era hijo de Dios, pero no lo es en el sentido, como lo dice alguna herejía, en su muerte o después de su muerte, sino desde un principio. Esta frase que vuelvo a repetir y que vale la pena meditar, ¿verdad? Primera carta de San Juan. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio. Pero lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado desde un principio. ¿Y qué es lo que han tocado? Pues al Jesús histórico, pero allí en ese Jesús histórico, en esa persona, es el verbo de vida, ¿no? Es el logos, ¿no? Entonces, esta frase de la que escuchamos del Salmo 2, verso 7, pues confirma la visión de la comunidad que consideran a Jesús hijo de Dios desde un principio, ¿verdad? Hechos 13, 33, ¿verdad? Allí Lucas cita la misma fórmula, poniéndola en relación con la resurrección. Aquel a quien cuando su entronización en la gloria se aplica el oráculo, tú eres mi hijo, podía ya aplicárselo cuando su bautismo y su transfiguración, ¿verdad? Ahora el bautismo pues es el inicio de la misión.
Ahí está, pues, una manera como la primera comunidad pensaba en Jesús, ¿verdad? Y que los fue llevando progresivamente a una comprensión mayor. Como dice un autor, podría decirse que desde su concepción, Jesús es, como hijo, el heredero legítimo del Padre. Entra en su investidura bautismal, en el reconocimiento de sus derechos, aguardando el día de su entronización real. Pero consideren también que el bautismo, pues, teológicamente también puede significar, como significa que Jesús se sumerge seriamente en la condición humana, ¿verdad? Segundo, el relato de las tentaciones, ¿verdad? Sobre las tentaciones podemos captar las diferencias notables entre Marcos y los otros evangelios, porque Mateo y Lucas son muy generosos, son muy abundantes en hablarnos, describirnos incluso la tentación. Marcos es muy escueto, ¿verdad? Marcos es muy breve, no hace referencia al diálogo del tentador con Jesús. Es interesante el detalle de ponerlo conviviendo con animales y ángeles que lo servían. Para Marcos, Jesús es el nuevo Adán. Así es presentado, ¿no? Mateo y Lucas, en cambio, nos presentan a Jesús dialogando con el tentador. Es interesante lo que algunos comentaristas anotan respecto al paralelismo que hay entre Jesús en el desierto y lo que vivió el pueblo de Israel en su camino del Éxodo. La Biblia de Jerusalén se encarga de ofrecernos este comentario, ¿verdad? Si ustedes ven, si tienen la Biblia de Jerusalén en su versión grande, amplia, no la latinoamericana, y la versión chica de Jerusalén no trae este comentario. Cuando ven Mateo 4, las tentaciones, pues ahí se darán cuenta de esto, es decir, las mismas tentaciones a las que fue sometido el pueblo en el desierto y sucumbió, esas tentaciones es sometido Jesús, pero triunfa. Jesús es el nuevo pueblo de Israel, ¿verdad? Si pueden, vean ese comentario en el relato de las tentaciones en Mateo, si tienen la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, él sale vencedor y triunfante. Jesús resiste en donde el pueblo había sucumbido. Aquí es donde aparece el sentido de la referencia al Salmo 91, 11, 12, ¿verdad? El escritor sagrado se va pues al Salmo 91, pero es muy interesante cómo cambia el sentido, ¿verdad? Porque en 91, 11, 12 es el orante que se dirige a Dios, ¿verdad? Y entonces escucha el orante: Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora. Hollarás al leoncillo y al dragón. Entonces es el creyente, el orante, que escucha estas palabras. Por eso el tentador es pues muy hábil, porque utiliza la escritura, pero para confundir a Jesús y para tentarlo. Pues, ¿qué no dice la escritura esto? Recuerda que dice esto. Así se ha dicho, etcétera, ¿no? Le cambia el sentido, ¿no? Y le invita, pues, a recordar ese salmo que seguramente es como una garantía de que Dios lo cuidará. Jesús, en cambio, dice: no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Tal vez una de las cosas importantes es que la intención del evangelista parece ser la de ayudarnos a comprender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero consideren esta visión que no es, o sea, se reflexiona mucho en las tentaciones. O sea, si el pueblo
cayó en el pecado, sucumbió a la prueba. Jesús no. No se olviden que Mateo nos presenta a Jesús como un nuevo Moisés. De Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Lo hace, huyen a Egipto y regresan de Egipto, ¿no? El Salmo, pues, expresa una confianza profunda en Dios que rodea a los que confían en Él. Este Salmo había ya recibido en el judaísmo precristiano una interpretación mesiánica. Por esto es interesante la aplicación que de él se hace a Jesús. Él sale airoso de la prueba, aun cuando el maligno le sugiere tentar a Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Y dice un autor, Jesús, al triunfar de la prueba del desierto, se revela como el único pueblo realmente fiel, como el Israel auténtico, como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Bueno, yo quiero aquí que concluyamos. Me van a disculpar que no anoté aquí, no quiero improvisar, no anoté un salmo para dejarles de tarea desde ahora, pero espero hacerlo pronto. La semana próxima vamos a iniciar con la segunda parte de nuestro texto, que inicia en la página 41 en adelante. Tengo un buen número de los cuadernos bíblicos. Tengo un buen número de los cuadernos bíblicos, el cual estamos trabajando. Creo que había leído o trabajado poco. He leído sobre los del Pentateuco, que son muy útiles, algunos de los profetas, pero cada vez más valoro esta literatura porque aunque es original francés y han sido traducidos, en pocas páginas, en un folleto, en un libro pequeño, nos ofrecen condensado la enseñanza sobre un tema bíblico, ¿verdad? Son recomendables, pues, ¿no? Iniciamos pues la segunda parte la semana próxima. ¿Cuándo terminamos, Jorge? ¿Cuándo terminamos nuestro curso? Terminamos el día 29 de mayo, padre. Y entonces, la semana próxima, que va a ser 27, luego vendrá el 3 de abril y el 10 de abril, que no tenemos clase, ¿verdad? ¿Es correcto? Y entonces, quiere decir que todavía tenemos, bueno, nos faltan fácilmente 8 sesiones. O sea, ¿cuándo terminamos en mayo? ¿El último sábado de mayo? El último sábado de mayo, padre. Ah, muy bien. Entonces tenemos fácilmente unas 8 sesiones más o 9, en donde mi intención es, sin prisas, de todas formas, ir desglosando este texto, pero ante todo, detenernos en algún salmo como lo hemos hecho y reflexionarlo a la luz de Jesús, ¿verdad? Espero que esto sea útil, valioso para su espiritualidad, y que al plantearnos preguntas podamos acudir a los salmos con estas preguntas que nos ayuden a profundizar y a captar su riqueza, ¿verdad? Entonces, nos vemos el próximo sábado a las 9. Que Dios me los bendiga, que tengan buen fin de semana. Padre, ¿cuáles fueron los cuadernillos que mostró ahorita, por favor? Es el cuaderno que os ofrecimos, es el cuaderno 25, los salmos y Jesús, Jesús y los salmos. Si no lo tiene, por favor, ahí con Jorge, ya está en copia, ustedes lo pueden recibir al menos en PDF, para que si es posible lo impriman, ¿verdad? O si lo quieren comprar, como les digo, es apenas el cuadernillo 25. Yo creo que ahorita andan por el cuadernillo número 130, no sé si más. Es una colección que vale la pena considerar, al menos por la temática que les apetezca.
pero aborda desde temas del Pentateuco, profetas, profetas individualmente, la historia deuteronomista, no se diga el Nuevo Testamento, hasta temas teológicos más concisos, como es el pecado, como es la oración, etcétera, ¿no? Entonces, libro número 25. Si hay alguna pregunta, señora Araceli, pues ahí con Jorge seguramente le podrá orientar para tener este texto a la mano. Gracias, Padre. Muy buen día, pues, que Dios me los bendiga y pues nos seguimos preparando para la Pascua y ojalá puedan poner ahí como uno de sus propósitos leer el relato de la pasión en Marcos, ¿verdad? Nos ayudará mucho a prepararnos espiritualmente y si es posible algún otro relato, en Juan, en Lucas o Mateo. Que tengan muy buen día. Dios les bendiga.